el nuevo capítulo entre Trump e Irán con el bloqueo de Trump ahora del estrecho de Hormuz. ¿Qué se está jugando ahí? Después hablamos un poquito de Hungría y la derrota muy dolorosa como lo manifestó Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Pero, ¿qué estás viendo con esta nueva estrategia de Trump? Bien, si uno ve, Trump busca recuperar la iniciativa de este conflicto, perdida claramente por lo que yo denomino la guerra de Hormuz. Digo, esta guerra hay dos guerras en curso. La guerra del Golfo 3, por así decirlo, que fueron los ataques de Washington y Tel Aviv a las capacidades militares de Irán, con el objetivo de cambiar el régimen, o si no cambiar el régimen, lograr un régimen un poco más amigable a Washington y a Tel Aviv. No lo lograron. Y destruir las capacidades militares de Irán, que así ahí ha habido bastante logros por parte de los Estados Unidos. Pero la guerra derivó en una segunda guerra, que es la guerra de Hormuz, que efectivamente Irán ha logrado estrangular un estrecho clave para el comercio internacional, y es la principal carta ganadora que tiene Irán hoy a su favor, y es la que no estaba el 28 de febrero. Entonces, una guerra que Estados Unidos inicia, un estrecho abierto de libre navegación, hoy la tenemos totalmente paralizada. En ese contexto, lo que hicieron los iraníes fueron minar gran parte de las aguas del estrecho que pertenecen a aguas jurisdiccionales de Omán, donde pasaba gran parte del tráfico, obligando al tráfico a direccionarse por las aguas con soberanía iraní y cobrar peajes para que justamente transiten. Y esa es una forma que tiene el régimen de financiarse, aparte del ingreso de petróleo, que ha aumentado por el valor del barril, pero es una gran fuente de financiamiento. Bueno, lo que intenta hacer Trump es un bloqueo al estrangulamiento, es intentar desminar lo que ha minado Irán, que es difícil, digo, no soy especialista en temas bien militares, pero todo el mundo sabe que desminar no es una tarea sencilla, y bueno, intentar que justamente Teherán no logre hacerse de esos recursos vía el paso por el estrecho, con otros barcos de otros países que hoy están fuera de conflicto, principalmente China, y también un poco de ponerle presión a Irán y un poco a otros países como China, sobre todo, para presionar al régimen iraní que, bueno, sea más flexible en la negociación que se truncó este fin de semana en Pakistán. Así que ese es el objetivo de última de Es Trump. decir, Trump con este bloqueo está haciendo una estrategia, si querés, más inteligente de presionar a China, que a su vez presione a Irán para sentarse a la mesa de negociación y terminar el conflicto. Sí, efectivamente. Si uno mira las implicancias de esta estrategia, esta nueva acción de Washington, en el fondo está un poco a involucrarlo más a China, que China, uno pensaba a priori que el principal perjudicado de este bloqueo o este estrangulamiento a Hormuz iba a ser China, que depende gran parte de la importación de petróleo y gran parte del petróleo que sale por el Golfo Pérsico, pero China ha avanzado fuertemente en la electrificación de su matriz energética, ha avanzado también en tener la capacidad de utilizar el carbón, por ejemplo, para la producción de un conjunto de bienes que se producían con gas, como los fertilizantes. Entonces, China, si bien está siendo impactado, no está siendo impactado como uno esperaba un año atrás si el estrecho se cerraba. Entonces, está jugando prescindente y un poco viendo que este involucramiento y empantanamiento de Washington en términos estratégicos a largo plazo no es mala noticia para Beijing. Bueno, esto ahora, si efectivamente no pueden pasar los buques chinos por el estrecho, sumado a que la semana pasada Estados Unidos y Israel bombardearon facilidades de ferrocarriles que China había invertido para sacar parte del petróleo vía terrestre, efectivamente, bueno, China va a tener mayores complicaciones y una necesidad de involucramiento para intentar, no sé si siendo mediador, porque ya Pakistán lo está haciendo, pero sí para que Beijing se comunique con su aliado Teherán para, bueno, intentar que haya un cierre en las negociaciones. Sabes que acá estaba viendo, me habían puesto acá, que ahora no lo tengo, que salió, no sé, uno de los líderes iraníes a hablar de toda una serie de objetivos que tenían de plantas de ExxonMobil, de Shell, de objetivos que tenían
de refinerías, ¿no?, en los países aliados de Trump en el Golfo, claro, como una respuesta a las amenazas de Trump respecto a que si no se respetaba la tregua iba a ir al fondo, iba a terminar. Pero ahora Trump simplemente lo que está diciendo es frenó con sus amenazas de bombardear infraestructura civil o petrolera o estratégica en Irán, y ahora simplemente está diciendo que si fuerzas iraníes se acercan a las fuerzas norteamericanas en el estrecho, van a ser aniquiladas, pero no está planteando ahora esa escalada brutal que planteaba inicialmente. Efectivamente, a ver, la tregua de los 15 días que anunció la semana pasada Trump no parece estar en riesgo. Es más, Trump y muchos funcionarios de la administración han dicho que la tregua se va a respetar. Lo que está intentando Trump es tener un leverage en la negociación. La negociación, más allá que se fue Vance de Pakistán, hay canales abiertos. Y la idea es justamente, intentar que en una nueva ronda negociadora, esa carta que tiene Irán, que es justamente la posibilidad de manejar el estrecho a su voluntad y a su injerencia, esté debilitada, y con eso, forzarlo a Irán no solamente a negociar una cuestión de estrecho posguerra, sino también el enriquecimiento de uranio, las capacidades misilísticas de Irán. Entonces, ahí lo que está intentando Trump con esto es ese objetivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se lleva, la economía internacional está en jaque en los mercados, porque efectivamente es difícil que vayamos a tener flujo nuevamente por el estrecho. Esta situación va a hacer que el flujo siga mermando por un tiempo, no van a pasar muchos buques petroleros y comerciales por el estrecho, y la incertidumbre, el riesgo sigue aumentando. Ya estamos viendo una destrucción de demanda. Esto es un tema interesantísimo. En Asia, si uno mira reportes, ya hay una destrucción de la demanda vinculado a esta crisis petrolera, demandas de pasajes aéreos, demandas vinculadas a sectores con petróleo embebido. Entonces, efectivamente, Estados Unidos en términos estratégicos tiene mayor capacidad que Irán para soportar esta embestida de largo plazo. En términos políticos, ahí mi duda es que efectivamente Trump tiene un problema de temporalidad que no tiene el régimen iraní. El iraní ya es un país devastado, es un régimen autocrático que no tiene que rendir cuentas con su ciudadanía. Entonces, efectivamente, el tiempo político no es a favor de Trump, por eso está intentando de alguna manera tener una salida a esto, porque ya una situación en los mercados con tanta volatilidad y con los precios del petróleo por arriba de 100, ya las midterms comienzan a estar cerca, y es un problema político casi de sobrevivencia para Trump. Métete, Martín. Sí, aprovecho para tirar un último momento, que Trump salió por los medios de la Casa Blanca hace un ratito, tal cual anunció Fox News hace unos 25 minutos. Dijo que lo llamaron las autoridades iraníes las personas adecuadas de Irán, que están buscando un acuerdo lo antes posible. Y los mercados se están ya reflejando, ¿no?, con una nueva caída del petróleo por debajo de $100. Lo que yo le quería preguntar a nuestro invitado, a Esteban, es: cuando se dé esta situación, que ya se dio hoy, llega un barco con bandera china al estrecho y se encuentra con el bloqueo estadounidense, ¿qué postura crees que puede tomar China frente a esto? ¿Puede haber una escalada o cómo se puede desenvolver esta situación? No, lo más probable es que efectivamente el barco no quiera atravesar el estrecho, porque sabe que hay una inminente amenaza de ataque, como pasó. Estados Unidos tiene la carta de lo que hizo a una escala mucho menor y con un país mucho más debilitado que ha sido Venezuela, que es justamente, en diciembre del año pasado, los ataques que tuvieron algunas embarcaciones o el arribo que han tenido por parte de las fuerzas norteamericanas. Entonces eso hace que haya una parálisis, y yo no creo que ningún barco intente atravesar las aguas, llegar a aguas iraní del estrecho con la amenaza de Trump y la administración Trump. Entonces me parece lo que vamos a ver hasta que esto dure. No sabemos cuánto, puede ser que, como bien dijo Martín, mañana con algún tipo de nueva negociación esto se levante, pero mientras dure esta amenaza vamos a seguir viendo un estrecho, una actividad mínima, inclusive menor de la que veníamos viendo. Si uno mira los gráficos, pasan más o menos por un flujo normal del estrecho de Hormuz, pasan más o menos 120, 130 barcos al día, estaban pasando 4, 5, 8, 10
y eso se va a paralizar. Me parece que viene por ahí la cuestión. No creo que ningún país quiera desafiar a la amenaza norteamericana. Ahora estoy buscando el tweet de Aaron Rupert. ¿Lo tenés ahí vos, Martín? ¿Podés compartirlo? Si no, lo muestro yo. ¿Qué tweet? ¿Qué tweet? El que mostraste puedo decirles que nos han llamado del otro lado, quieren hacer un trato desesperadamente. El tweet que publicó Aaron Rupert, que es nada, uno de los que suele seguir desde Estados Unidos toda la situación al minuto de Trump, ¿no? Difícil pensar, a ver, uno mira esta evolución de este mes de conflicto, digo, ya los tweets de Trump son bastante poco creíbles en términos de la veracidad y a qué está jugando, si está jugando un chicken game, digo, si esto es un intento de bajar una presión del mercado y darle algún tipo de aire al mercado, que el mercado ya también, digo, ya está un poco desconfiado con los conejos que saca Trump en materia de tweet, pero efectivamente, Trump tiene una situación bastante compleja. Está bajando un poquito el petróleo a $99, ¿no? Pero claro, ya Trump marea con las situaciones, ¿no? Donde todo el tiempo... Antes, este tuit a inicio de la guerra, a lo mejor hacía un desplome del petróleo importante. Hoy, ya en día, con todas las idas y venidas, la verdad que cuesta pensar. Pero creo que, yo creo que la negociación está dada para que hay un empate militar importante y me parece que hay posibilidades de que esta negociación avance. Lo que sí, están lejos todavía las posturas de ambas delegaciones, porque los intereses están antagónicos, no hay un ganador claro en la guerra, entonces vamos a tener una negociación larga, pero me parece que hoy están dadas las condiciones para que efectivamente llegue a un buen puerto. Evaluará cuál fue el resultado final. Efectivamente, creo que los objetivos de Estados Unidos al 28 de febrero a hoy, lejos están de ser los que se pensaron en algún momento de la intervención inicial, y esto ha complicado claramente su estrategia. Y bueno, el objetivo es un off-ramp, como llaman en Estados Unidos, salirse un poco de la carretera. Y Trump seguramente, como sabe de la forma que salga, va a decir que ganó. Los analistas estaremos para ver un poco los matices de esa seguramente victoria. Pero hoy todavía no puede salir porque necesita garantizarse el tema nuclear, digamos, necesita garantizar decir que desarmó completamente la carrera nuclear de Irán. Por una parte sí, pero por lo más importante que puede salir es por Hormuz. El principal hoy tema que no puede salir es que no puede dejar. Estados Unidos es una potencia hegemónica y el hegemón lo que justamente tiene que garantizar para que haya una libre navegación de los mares es ser el garante de esa libertad de navegación de los mares. No se puede dar el lujo que un actor como Irán, supuestamente totalmente disminuido sus capacidades, como Trump ha dicho en varias ocasiones, tenga la posibilidad de controlar uno de los puntos de la logística internacional más importante, no solamente en materia energética petrolero, sino para el comercio internacional. Entonces, no se puede dar el lujo de irse y que eso quede con un nuevo estatus bajo el dominio de Irán. Eso sería claramente, y para los vecinos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Beirut, o sea, eso claramente es darle un poder, una ventaja extrema a Irán, inclusive hacerse de dinero cobrando como se cobraba hace 200 años por el estrecho de Dardanelos. O sea, el mundo funcionaba así, cada punto de la logística y de estrangulamiento era soberanía de los países que tenían proximidad geográfica. O sea, Washington no se puede dar ese lujo, tiene que intentar, liberar el estrecho, y si no liberarlo, con algún tipo de garantía de que Irán no haga, como se denomina en las relaciones internacionales, utilizar la interdependencia como arma. Lo que está haciendo Irán es esa interdependencia comercial logística, utilizándola como arma. Y Estados Unidos no se puede dar ese lujo que eso sea una nueva normalidad posguerra. Está bien. Trump salió con todo contra el Papa León, ¿no? Ahí le estoy pidiendo el tuit de Trump contra el Papa León, pero dijo de todo, que no es firme contra el crimen, que cómo va a pretender que haya armas nucleares en Irán, es decir, que no es un buen papa,
que no sería papa si no fuera por él, porque la única condición que tenía para ser papa era que era norteamericano, y entonces que el Vaticano lo puso ahí para lidiar con un hombre como él, como Trump. Es decir, Trump es yo y el mundo, ¿no? Todo el mundo gira alrededor de él. Y uno tiende a pensar que eso le pasa a muchos presidentes de países mucho menos importantes de Estados Unidos. Es decir, que es el síndrome de Ubris, lo que llaman, que es lógico que exista en un presidente de los Estados Unidos. Pero algunos se preguntan ya si no será demasiado, digamos, es decir, que absolutamente... Y es más, algunos le están planteando, yo comentaba lo de Krugman este fin de semana, que obviamente es anti-Trump total, que analizaba lo de Víctor Orbán y que pronosticaba una derrota de Orbán en Hungría, la pegó Krugman. Pero que decía algo interesante, que decía, ya no somos la potencia hegemónica que solíamos ser. Es decir, ya no es que decimos, beneficiamos a este país y lo beneficiamos, porque ahora están del otro lado China, está la Unión Europea también formando un bloque importante. Es decir, no solo somos nosotros en el mundo como era anteriormente, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Porque era impensado que Estados Unidos dijese a Europa, vamos todos para allá, y que nadie en Inglaterra le dijese, sí, vamos con vos. Nunca había pasado eso post Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y está pasando con Trump. Pero lo del Papa, ¿cómo lo ves? ¿No? Salió el Papa a responderle. ¿Es uno de los exabruptos, otro exabrupto de Trump, o tiene algo más de fondo? No, en general, como bien señalas vos, Maxi, es una forma de concepción del poder. Trump tiene una forma muy rudimentaria de entender el poder. Algunos llaman una lógica catastral del poder, como es un agente inmobiliario. Entonces piensa el poder solamente transaccional, y el poder en las relaciones internacionales tiene tres rostros. Uno es el que utiliza Trump, que es la amenaza al uso de la fuerza o la recompensa. Entonces, stick and carrots, palos y zanahorias. Pero después, para una hegemonía, para que un país como Estados Unidos, que construyó post Segunda Guerra Mundial lo que se denomina la Pax Americana, y sobre todo que haya un seguimiento a su liderazgo, tiene que haber otros dos rostros del poder. Una es crear agendas, lo que es agenda setting, o sea, crear agendas para que los actores acompañen esa agenda, y la otra es moldear preferencias. Es lo que se llama el soft power, el poder blando, no solamente... Entonces, si Trump en el 2025 se pasó amenazando a la Unión Europea comercialmente, se pasó amenazando y yendo tanto en el Reino Unido como en Bruselas, fueron a una mesa negociadora pero con un garrote en la cabeza, acordaron un acuerdo comercial asimétrico, siempre bajando el precio a la OTAN, bueno, y después en el 2026 pide la ayuda, y bueno, efectivamente, nadie va a salir a correr a asistir a Washington, porque lo que existe en Europa es un pensamiento de que la Alianza Atlántica se quebró y que Estados Unidos ha traicionado esa Alianza Atlántica. Entonces, y bueno, y eso es un ABC de cómo se construye el poder en las relaciones internacionales. Pero bueno, Trump tiene esta lógica transaccional y la aplica también con sus relaciones, en este caso con el Vaticano y con el Papa, es decir, bueno, Estados Unidos pudo haber intentado influenciado para que sea Papa, ahora no me está respondiendo como yo quiero y se está comportando con una forma... Claro, pero sí. Entonces, pero bueno, llegan a ser un poco hasta, no solo estrafalarios, grotesco, porque te va a responder el Papa. Se lo dejas picando al Papa y te va a decir, obviamente, que digamos, yo pido por la paz, no soy un hombre político. El Papa, ¿qué va a decir? Le estás diciendo, estás quebrando una institución que tiene 2000 años. Imagínate un presidente que va a decir que me eligieron a mí porque estabas vos. Imagínate si le decís eso al Vaticano. Es decir, el mensaje político es muy endeble, ¿no? Lo deja Trump frente a Europa, fundamentalmente, un poco en la caricatura que Europa lo quiere poner a Trump, ¿no? Porque me parece que Europa ya lo ubica como una cuestión caricaturesca, ¿no? A Trump. Digamos, como alguien que es totalmente inestable, que un día dice una cosa, que otro día dice otra. Bueno, ahora tiene un papa norteamericano y encima se pelea con el papa, lo basurea al papa norteamericano. Finalmente, Esteban, el tema Orbán, ¿no? ¿Qué significa la derrota en Hungría?
de Víctor Orbán, que había sido muy apoyado por Trump y también muy apoyado por Milei, ¿no? Que estuvo ahora en marzo, ahí también con Orbán en Budapest, ¿no? En la cumbre de la CEPAC. Bien, dos lecturas. Una en términos más política, y ahí yo no soy especialista en todo lo que tiene que ver con la discusión sobre la alt-right, las derechas alternativas, y cómo se configuran, pero efectivamente para el proyecto político de Trump, de crear Trump subalternos en el mundo, bueno, la derrota de Orbán es un golpe importante a esa construcción de batalla cultural, de batalla política, y que tiene repercusiones también en aquellos actores políticos que tributan a eso. Digo, estoy pensando en Vox en España, efectivamente en Milei en Argentina, recientemente el gobierno de Kast. Entonces, desde ese lado, una primera impresión. Ahora, como internacionalista, te digo otra visión más estratégica, que esta derrota de Orbán es un gran triunfo para la Unión Europea, porque efectivamente Hungría era el caballito de Troya de muchos actores externos para debilitar a la Unión Europea, y sobre todo te digo tres actores clave. Efectivamente Estados Unidos, por el vínculo que tenía Trump con Orbán, bueno, era un actor que siempre dentro de la Unión Europea tenía una visión muy favorable, o intentaba tener una postura favorable al acercamiento con Washington en este contexto. Con Putin, porque efectivamente también Orbán ha mostrado cierta simpatía con el liderazgo de Putin y con Rusia. Y en tercer lugar con China. Hungría se ha transformado en un estado conector muy importante de China con la Unión Europea. Gran parte de las inversiones que ha desarrollado China en los últimos 2 años en Europa están en Hungría, como la batería CATL, CAT, el BYD, tienen inversiones ahí, o sea, como un hub para abastecer al mercado europeos, y con contratos un poco opacos. Se ha cuestionado un poco el vínculo entre Xi Jinping y Orbán, donde no ha cumplido un conjunto de criterios de la Unión Europea. Entonces, efectivamente, esta idea de la Unión Europea, de tener una autonomía estratégica, de jugar un rol cada vez más importante y más cohesionada, la salida de Orbán es un gran triunfo para Bruselas, y habrá que ver cómo es el nuevo... Ahora, era un personaje como referente de los sectores más conservadores de la CEPAC, era como una especie de Trump antes de Trump, ¿no? Sí. Como de populista de derecha, de pelearse duramente con los medios, con la prensa, con los periodistas, con los empresarios. Obviamente en un país, hace 16 años que está en el poder, que se da otras licencias institucionales que no se puede dar a Estados Unidos, ¿no? Pero se lo veía ahí casi como un autócrata, ¿no? Totalmente. Bueno, es lo que se conoce como la democracia liberal. Efectivamente, sí. Muchos dicen, bueno, en realidad reconoció la derrota, bueno, es una democracia. Sí, a ver, democracia y liberalismo, esto es una tensión clásica de ciencia política. A ver, Orbán era democrático, estaba dentro de la Unión Europea, pero claramente lo que no llevó adelante Orbán era un gobierno liberal, clásico, bueno, restrictivo con las minorías, no muy... ¿Qué le pasa ahí a Estados Unidos? Que Trump juega a fondo. Este fin de semana puso un tuit donde decía que iba a haber todo el apoyo, lo mismo que había hecho con Milei, lo hizo con Orbán, y perdió muy feo. ¿Qué pasa? ¿Tienen mala inteligencia? Tenían, es decir, hoy es totalmente impredecible las encuestas que tenía el Departamento de Estado, no eran las que estaban ahí dando vuelta, que pronosticaban efectivamente un triunfo del principal opositor, pero es raro, ¿no? Que Estados Unidos manda al vicepresidente, juega a fondo y pierde por goleada. Totalmente, porque en el caso de Argentina con Milei, digo, bueno, las encuestas mostraban esta paridad y efectivamente había una posibilidad efectiva que el gobierno argentino pueda triunfar. En el caso de Hungría ya las encuestas le daban una derrota importante, como finalmente se terminó llevando adelante, y que efectivamente Trump salga a jugar su capital político a intentar respaldar a Orbán, uno lo hace pensar que hay intereses personales y políticos más importantes que los intereses nacionales que Estados Unidos está llevando adelante.
porque efectivamente hay lazos de financiamiento político, digo, uno sospecha que efectivamente ese endorsement final fue un intento desesperado para, aunque sea achicar la diferencia y poder salirse de negociar de otra manera la salida de Orbán de las estructuras políticas y burocráticas que tiene en Hungría, pero sí, comparto que sorprendió mucho porque ya parecía jugada la elección cuando Trump salió hace 3 días a intentar mostrar ese apoyo y los beneficios que iba a tener Hungría si Orbán seguía en el poder. Este es el señor que ganó, ¿no? Peter Magyar, que fue en su momento un funcionario del gobierno de Orbán, ¿no? Que la mujer fue hasta ministra de Justicia de Orbán, la esposa de este señor, pero bueno, hace unos años, creo en 2023, se separaron en medio de un escándalo donde este ya perfilaba como opositor de Orbán, sobre todo en caso de corrupción y denuncias de abuso de poder por parte de Orbán, que parece que tiene también una ideología conservadora, también de ultraderecha, muy duro con todo el tema inmigratorio y demás, pero tiene una posición de pelear contra la casta de Orbán y otro alineamiento con Europa, ¿no? Donde plantea que efectivamente puede haber ahí un alineamiento con la Unión Europea y un vínculo más distante con Putin, ¿no? Orbán le llegó a decir en su momento a Putin, estoy a su servicio, ¿no? Totalmente, así es, Maxi. El tema es interesante porque, a ver, Orbán lleva mucho tiempo, más de casi 14 años en el gobierno, y el desgaste natural, digo. Y acá hay muchos que plantean, bueno, la sociedad húngara tuvo un cambio en términos políticos. Yo creo que hoy hay una tendencia a un giro a la oposición muy fuerte, y más con gobiernos que ya llevan muchos años en el poder, que se terminan justamente, en palabras de nuestro presidente, haciendo casta y distanciándose de las demandas populares, sociales. Bueno, ya la corrupción se vuelve casi muy, muy visible, y creo que el cambio político en Hungría, no lo vería como un cambio de hartazgo de la sociedad húngara con las ideas o con una visión conservadora, sino que efectivamente, bueno, me parece que es un cambio político de estos momentos donde la ciudadanía está pidiendo a gritos, ya sea por izquierda o por derecha, cambios, y ese régimen de tanto tiempo en Hungría ya tenía que llegar a un final y llegó en esta elección. Esteban, gracias por sumarte al stream de Ahora Play, muy amable como siempre. Un abrazo.